Seguimos avanzando en contexto global con todos ustedes para contarles las noticias internacionales. Vamos con ellas. Irán responde a Donald Trump. El presidente estadounidense dijo el miércoles que reforzará los ataques contra territorio iraní y Teherán asegura que seguirá respondiendo a esos bombardeos. De hecho, este jueves atacó a los países del Golfo y a Israel. Y Cuba anuncia el indulto a un total de 2010 presos que saldrán de la cárcel. Es la segunda excarcelación que otorga el gobierno cubano en lo que va de año, en lo que se ha anunciado como un gesto humanitario. Y la nave Orión de la misión Artemis II sigue ahora su camino hacia la órbita de la Luna. Este jueves ya encendió los motores con los que ha salido de la órbita terrestre tras recibir el permiso de la NASA. Vamos a dar inicio con la guerra en Oriente Medio. Irán le ha respondido a Donald Trump. Anoche el presidente de Estados Unidos dio un discurso en el que advirtió que su ofensiva continuará por unas semanas más. Ahora el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes replicó que la guerra continuará hasta que logren el arrepentimiento y la rendición de los enemigos de Teherán. Vamos a verlo. Pegados a los misiles, mensajes y provocaciones dirigidos a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Irán difundió estas imágenes para mostrar el alcance de sus armas, una demostración de fuerza con la promesa de seguir luchando. Y es sobre este punto que insiste la Guardia Revolucionaria iraní. Ustedes no saben nada de nuestras vastas capacidades estratégicas. No esperen haber destruido nuestros centros de producción de misiles, nuestros drones de largo alcance, nuestros modernos sistemas de defensa aérea, nuestros medios de guerra electrónica y nuestro equipamiento especializado. No harán más que hundirse aún más en el atolladero en el que se han empantanado. Teherán afirma que sigue disponiendo de importantes reservas de armas y sostiene que los ataques estadounidenses de este último mes han sido insignificantes. Este jueves, la República Islámica lanzó nuevos misiles contra Israel y los países del Golfo, pocas horas después del discurso de Donald Trump, que indicó que sus principales objetivos estratégicos en Irán estaban a punto de alcanzarse. Es precisamente el mensaje que ha querido transmitir el Departamento de Defensa estadounidense al publicar estas imágenes de ataques aéreos sobre el país. Los iraníes se preparan para una nueva oleada de bombardeos en las próximas 3 semanas, tal y como prometió Trump. Palabras ya seguidas de hechos. Así lo atestigan estas imágenes de la destrucción del puente más grande de Oriente Medio que une Teherán con la ciudad de Karaj y que causó varios muertos y decenas de heridos. Y en el Líbano también continúan los ataques cuando se cumple un mes del renovado conflicto con Israel, tras el ataque lanzado por Hezbollah a Israel, precisamente, que había estado incumpliendo el cese del fuego. En este mes, los ataques israelíes dejan más de 1.300 muertos, según las autoridades libanesas, y más de 1 millón de desplazados forzados. Mientras tanto, Israel, bajo la excusa de querer terminar con Hezbollah, ataca con fuerza al sur del Líbano y avanza en su invasión terrestre. Nos lo cuenta Andrés Mesa. En las calles y durmiendo en carpas. Mohamed Dahman es uno de los más de 1 millón de desplazados que dejó el nuevo estallido entre Israel y Hezbollah. Su impresión es que las cosas están empeorando y no tiene certeza de cuándo podrá volver a su hogar. Todavía no hay señales que nos permitan relajarnos ni vislumbrar un rayo de esperanza, dada la situación en la que nos encontramos. El pasado 2 de marzo, Líbano se vio envuelto en un nuevo conflicto cuando el grupo chiita lanzó cohetes hacia el territorio israelí. Esto en solidaridad con Irán, luego de la ofensiva iniciada 2 días antes por Israel y Estados Unidos en la República Islámica. Desde entonces, Israel intensificó sus bombardeos e inició la toma del sur del país, que según advirtió seguirá incluso después de que termine la guerra. Intenciones rechazadas por los desplazados. No queremos una guerra cada año, una cada 2 meses, y luego volver a la normalidad. Israel debería retirarse. La gente está un poco cansada, pero sigue resistiendo. Líbano venía de una relativa calma después del frágil cese el fuego pactado en 2024 para poner fin al conflicto que también empezó por Hezbollah a causa de la guerra en Gaza. Y al día de hoy, según la ONU, no hay lugares seguros en territorio libanés. Este conflicto en Medio Oriente sigue sacudiendo también la jerarquía militar en Estados Unidos. Esta vez el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
solicitó la renuncia del jefe del Estado Mayor, el general Randy George. El Pentágono no publicó las razones para solicitarle la dimisión, pero se suma a la docena de destituciones de altos generales y almirantes que ha habido en Estados Unidos desde que inició la guerra. Vamos a hablar precisamente de Donald Trump porque destituyó también a la fiscal general Pam Bondi de su cargo tras recientes críticas a su desempeño, especialmente su manejo de los archivos de la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Es la segunda figura importante de la administración Trump que es destituida en menos de un mes tras el retiro de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Pam Bondi, la cara visible de las cruzadas judiciales del presidente estadounidense Donald Trump, desde la acusación de narcotráfico contra Nicolás Maduro, que luego llevó a la intervención militar en Venezuela, hasta el manejo mediático del caso Jeffrey Epstein, que salpica directamente a Trump. Nada sobre Epstein, no vamos a hablar de Epstein. Pero a pesar de la fidelidad de Bondi hacia la Casa Blanca, este jueves Trump confirmó que la removió de su cargo. Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Detrás de la amabilidad, la destitución de Bondi fue dramática, según informó CNN. Bondi le habría suplicado al presidente que le diera más tiempo en el cargo. De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, Trump estaba frustrado por el manejo que el Departamento de Justicia dio a los archivos de investigación relacionados con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. El mandatario también consideraba que Bondi no actuaba con la suficiente rapidez para procesar a los críticos y adversarios que él quería enjuiciar. Pero información del Daily Mail también revela que Trump estaría decidido del repentino despido porque cree que Bondi avisó al demócrata Eric Swalwell sobre los esfuerzos del FBI por publicar documentos de una investigación sobre la relación de Swalwell con un presunto espía chino. El subsecretario de Justicia Todd Blanche, antiguo abogado personal de Trump, dirigirá de manera interina la Fiscalía de Estado. Seguiremos apoyando a la policía, haciendo cumplir la ley y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a Estados Unidos seguro. Bondi, además, deberá comparecer el 14 de abril al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, debido a la polémica en torno a la publicación de aproximadamente 3 millones de páginas de documentos del caso Epstein. Vamos ahora hasta Cuba, en donde se ha anunciado el indulto y salida de la cárcel de 2.010 presos. Se trata de la segunda excarcelación de este tipo en lo que va de año. Un acto que se ha anunciado como un gesto humanitario en medio de las celebraciones religiosas de Semana Santa. Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en la ley en correspondencia con el artículo 90, inciso 2 de la Constitución de la República, se decidió poner en libertad a 2.010 sancionados a través de un indulto aprobado por el gobierno de Cuba. Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud. Vamos ahora a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, en donde la Fiscalía allanó las oficinas de la alcaldía en el marco de una investigación por presunto delito de falsificación. Se ha conocido que los agentes estuvieron en la oficina del alcalde Aquiles Álvarez, que actualmente está en prisión preventiva y que denuncia la operación como persecución política del presidente Daniel Noboa. Nos lo cuenta nuestra corresponsal, Carolina Melá. La Fiscalía de Ecuador ejecutó un allanamiento en varias dependencias del municipio de Guayaquil dentro de una investigación por presunta falsificación y uso de documentos falsos, esto sin dar más detalles. El fiscal y la policía ingresaron a oficinas estratégicas del Cabildo como Talento Humano, la Secretaría General y el despacho que utilizaba el alcalde Aquiles Álvarez antes de ser detenido en febrero pasado. Pero este operativo se produjo pocas horas después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, es decir, de máxima instancia, de manera unánime revocó la orden de prisión contra Aquiles Álvarez en el denominado caso Goliada, en el que se lo investiga por un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. En este caso también están procesadas otras 10 personas, entre esas sus 2 hermanos que están encarcelados junto al alcalde en la cárcel de máxima seguridad que construyó el gobierno de Daniel Noboa, que llamó Encuentro. El tribunal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para sostener la existencia del delito ni la participación de los implicados, así que ordenó la liberación. Sin embargo, a Álvarez no
no saldrá libre porque sobre él pesan otras 2 órdenes judiciales de prisión preventiva por otros casos que tiene abierto en su contra. Todavía no se conoce si este último allanamiento que ha realizado la Fiscalía es un nuevo proceso contra el alcalde. Aquiles Álvarez se convirtió en una figura central de la oposición al presidente Daniel Noboa y todo esto ocurre en medio de un tenso escenario político porque el Consejo Nacional Electoral decidió hace poco adelantar las elecciones seccionales donde se van a elegir nuevos alcaldes que estaban previstas para febrero del próximo año y sin embargo las adelantó para noviembre de este año. Y con eso ajusta el calendario y podría dejar fuera a un importante movimiento político de la oposición que es Revolución Ciudadana. También quedaría fuera el alcalde Aquiles Álvarez. Y a pesar de la convulsión global desatada por Estados Unidos, sigue subiendo el precio de las entradas para el Mundial de Fútbol 2026. La FIFA informó que el tiquete más costoso para la final, prevista en Nueva Jersey, aumentó a $10.990. Los aficionados denuncian que como consecuencia de la política de precios dinámicos es cada vez más difícil vivir en el estadio esta fiesta del fútbol. Nos lo cuenta Diego Bazzani. ¿Quién puede pagarse una entrada para ir al Mundial de Fútbol 2026? Este jueves, tras conocerse las 48 selecciones que participarán en el máximo certamen futbolístico, la FIFA informó que el precio máximo de las entradas para la final de la competición subió a $10.990. Esto gracias a la política de precios dinámicos implementada por primera vez para este torneo de mayores masculino, en el que el costo de los tiquetes depende de la demanda y la disponibilidad de las sillas, lo que ha generado críticas por parte de los aficionados. En México, fanáticos que asistieron a los mundiales de 1970 y 1986, los 2 mundiales previamente realizados en el país centroamericano, aseguran que no les dan las cuentas para ir a los partidos. El actual, francamente, sí no deja de emocionar y de llamar la atención, pero el costo definitivamente no está a mi alcance para pensar en asistir. Siento un poco mal, frustrado de no poder yo asistir al mundial, pero igual lo disfrutamos aquí viéndolo con amigos, con familiares en la casa. Esta semana, cientos de aficionados denunciaron problemas con la plataforma oficial para comprar boletos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que el Mundial de 2026 ha tenido cifras récord en las solicitudes de asistencia. Sin embargo, el ente supremo del fútbol aún no ha podido vender todos los asientos para los 104 partidos que tendrán lugar en 11 ciudades de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá. Y Artemis 2 entra en una de las fases más relevantes de toda la misión espacial. Después de su lanzamiento el pasado miércoles, los 4 astronautas a bordo de la nave Orión han orbitado alrededor de la Tierra y ya 25 horas después el motor principal de la nave se encendió durante casi 6 minutos para lanzar a la tripulación directos hacia la Luna. Así la humanidad está cada vez más cerca de sobrevolar la Luna después de casi 54 años sin hacerlo. Bueno, cerramos este informativo, pero yo les dejo ya con ventana a Europa de la mano de mi compañera Laura Garzón.